El último tema con el que nos vamos a encontrar para finalizar este eje número 1 es acerca de la prevención integral, ¿sí? Nosotros nos vamos a encontrar con este término en muchas de nuestras acciones, en muchos de nuestros desarrollos académicos y demás espacios curriculares, debido a que una de las grandes funciones que tiene y tareas que tiene el preceptor en su modo de ser y de actuar tiene que ver con el ser agente de prevención, ¿sí? Un agente de prevención integral, debido a que gracias a sus acciones y a los recursos que implemente, puede evitar y puede llegar a prevenir situaciones que sean muy complejas. Nosotros nos vamos a encontrar con un breve desarrollo. Ustedes tienen un material donde se describe conceptualmente qué es la prevención integral y todas sus características. Y yo a través de estas filminas les voy a compartir algunas situaciones que puedan ejemplificar qué es esto de la prevención integral, ¿sí? Probablemente nosotros expliquemos a qué nos referimos con esto de la prevención, que es una palabra que solemos escuchar bastante a menudo en estos tiempos que corren y con esta cuestión que estamos viviendo del aislamiento social y gracias a una pandemia que lamentablemente a nivel mundial nos tiene como modo preventivo a cada uno de nosotros en nuestras casas. Bueno, es justamente esta situación de prevención, ¿sí? Para poder evitar, en este caso, contagios, ¿no? Entonces, ya nos vamos acercando un poco más a este concepto, ¿sí? Quizás también a ustedes se les represente el hecho de la prevención como muchas campañas de prevención que ustedes conozcan y que encontremos en publicidades, etcétera, ¿no? Justamente para lograr informar, en este caso a la población, a las comunidades, acerca de una situación que se puede evitar mediante determinadas acciones, ¿sí? Pero justamente nosotros, para hablar de la prevención y de la prevención de modo integral, vamos a tratar de definir por qué esto de integral, ¿no? Y justamente estos ejemplos que nombrábamos recién tienen que ver con un concepto fundamental que es la salud, ¿sí? Nos vamos a encontrar con muchas definiciones, con muchas definiciones de salud nosotros, porque básicamente podemos también incluso pensar que la salud es aquel concepto o aquel estado que no tiene enfermedad, ¿sí? Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud va un paso más allá y define a la salud como un entrecruzamiento de varios factores, ¿sí? No es solamente la ausencia de enfermedad, ¿m? Porque recuerden que nosotros vamos a seguir apuntando a esto de integral, ¿sí? Por eso en esto de la integralidad nosotros vamos a tener en cuenta la comunidad educativa, ¿sí? El contexto de la comunidad educativa, las familias, no solamente a cada uno de nuestros estudiantes, sino toda una situación en contexto. Por eso esto de lo integral, ¿sí? Que va más allá de una sola persona o un solo grupo. Entonces, podemos definir a la salud, según la Organización Mundial de la Salud, como el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y acá lo vamos a relacionar con aquella primera definición que traíamos del ser humano, de la persona, como este ser biopsicosocial, ¿sí? Con el cual nosotros nos encontramos y que somos cada uno de nosotros, donde esto de la integralidad se ve reflejado en que tanto el estado físico como mental y social deben estar en equilibrio, ¿sí? Los estados de enfermedad, justamente en oposición al concepto de salud, se dan en aquellos momentos en que las personas atravesamos extremos, ¿sí? Sabemos muy bien que ningún extremo sirve. Los extremos sirven justamente para patologizar situaciones. Entonces, situaciones extremas, tanto en lo físico como en lo mental como en lo social, generan enfermedades, ¿sí?
Para seguir avanzando un poco con desarrollo teórico, yo recién en el inicio les caracterizaba a este preceptor como un agente promotor de salud, ¿sí? Acabamos de definir lo que es salud según la Organización Mundial de la Salud y concepto con el cual nosotros también nos vamos a manejar, porque este preceptor, mediante determinadas acciones de prevención, se va a convertir en un promotor de la salud. Quiere decir que este preceptor, con muchas de sus acciones, con muchos de los recursos que implemente, probablemente se convierta él en promotor de salud, sea agente de salud, en el hecho de trabajar con cada uno de sus estudiantes, acompañar determinadas situaciones que en algunos casos pueden volverse extremas. Por ende, nos pueden hablar de situaciones que se patologicen, ¿sí? Situaciones que se complejicen. Y este preceptor, mediante una posibilidad de evitar y de adelantarse a un problema mayor, puede colaborar en función de la salud. Y bueno, y llegamos al concepto de lo que es prevenir, ¿sí? Que en general nosotros lo podemos llegar a entender. Pero nos vamos a quedar con este concepto más amplio donde dice que prevenir es actuar en, con y sobre el contexto social en el que están inmersas las personas. Yo recién les decía que este concepto de prevención integral hace referencia a todo el contexto que implica a las personas, ¿sí? Porque nosotros no vamos a tener un estudiante fuera, tomado totalmente de contexto, fuera de su familia, un estudiante de otro contexto cultural. No, nosotros vamos a tener a ese estudiante junto con otros estudiantes que trae consigo muchas historias, que trae consigo muchos contextos y que trae consigo situaciones, en algunos casos conflictivas, donde la escuela se va a hacer cargo de eso y va a intentar no suplantar ni resolver del todo, pero sí colaborar. Saben muy bien que las escuelas no se dedican al hecho educativo nada más hoy en día, y más hoy en día. Las escuelas son lugares de contención en muchos casos y en muchos contextos sociales, ¿sí? De contención para poder acompañar. ¿Estamos? Entonces, poder prevenir es actuar en, con y sobre el contexto social en el que están inmersas las personas, ¿sí? Es poder anticiparse, es poder predecir mediante algunas medidas anticipadas, ¿sí? Y de esta manera poder evitar situaciones más complejas. Nosotros nos podemos encontrar con tres niveles de prevención, ¿sí? Ustedes en el ejemplo que tienen en el material van a ver que está abordado desde el tratamiento de la drogadicción. Pero no sepan que no es lo único que se puede trabajar en los tres niveles de prevención. Yo les vuelvo a repetir, cada acción que nosotros como preceptores implementemos en pos de evitar algunas situaciones complicadas o complejas en algunos de nuestros estudiantes, eso ya va a ser prevención. Hasta incluso en el hecho comunicativo, esto que ustedes están aprendiendo en comunicación ahora, en esa circunstancia ustedes ya en la preocupación y en la ocupación de cómo se están comunicando ustedes con sus estudiantes y sus estudiantes con ustedes, ya eso es prevenir, ¿sí? Ya el hecho de observar a mis estudiantes de determinada manera, intentando saber qué traen, cómo están, cómo se relacionan, más allá del rendimiento académico, que también es un indicador y nos puede ayudar a prevenir muchas situaciones, en realidad todas estas acciones van a ayudar a evitar situaciones mayores y complejas, ¿sí? El primer nivel de prevención que nos encontramos es un nivel de prevención primaria que va a tener por objeto evitar la aparición de un trastorno, proceso o problema. Por eso mismo, reitero esto que acabo de comentarles, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos en pos de evitar un problema mayor puede estar ubicado en un nivel de prevención primaria. Por ejemplo, el hecho de acercarme a un alumno o a algún estudiante que yo esté observando que en estos últimos días no está igual que siempre. Luego vamos a ver algunas conductas y características de los adolescentes y por qué reaccionan de esa manera.
pero en realidad vamos a notar que hay algo distinto entonces ya con el hecho de acercarme, vincularme de una manera más comprometida con este estudiante, ya eso puede abarcar lo que es un nivel de prevención primaria, ¿sí? En el nivel de prevención vamos a tener y vamos a poder reconocer y poner término a un trastorno, a un proceso o problema lo antes posible. Muchas veces en este nivel de prevención ya el problema se ha instalado y se empieza a tomar algunas acciones, ¿sí? Algunas medidas de acción. Y finalmente tenemos el nivel de prevención terciaria, donde la idea es detener o retardar la evolución de un trastorno, un proceso o un problema y evitar consecuencias mayores. Esto ya comprende lo que es el tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social, es decir, luego de que ya se instaló el problema y después de que se dé el tratamiento, se supone que el sujeto tiene que volver a su contexto, ¿sí? Eso es la reinserción social. Bien, pero nosotros, para poder trabajar desde la prevención, nunca podemos dejar de lado los factores de riesgo y los factores protectores, ¿sí? Estos factores de riesgo, lamentablemente, son los que hoy están y los que hoy acompañan a muchos de nuestros contextos familiares, en las comunidades educativas, en las sociedades, ¿sí? En los barrios, ¿sí? Estos factores de riesgo que nosotros podemos encontrarnos, por ejemplo, en la familia, como dificultades en la comunicación, cuando no hay conductas, no hay una definición de conductas esperadas, cuando hay carencia de afecto, ¿sí? Cuando hay conflictos matrimoniales no resueltos, violencia intrafamiliar, cuando hay uso y aprobación del abuso y el uso de drogas o alcohol también, abuso del tabaco por parte de padres, ¿sí? O incluso en los mismos jóvenes. Y también podemos pensar algunos factores de riesgo en la escuela, como un ambiente negativo, un clima escolar negativo, poco motivador, ¿sí? Cuando hay políticas educativas poco definidas, cuando el fracaso escolar es muy alto también, cuando hay falta de asistencia a clases y nadie se preocupa por esto o nadie implementa ningún tipo de plan de acción en pos de evitar esta situación. Y la falta de participación de los alumnos. Y también en la comunidad podemos encontrar cuando estos factores de riesgo que pueden llevar a determinados problemas cuando hay una deprivación económica y social, ¿sí? Cuando hay demasiadas dificultades. Nosotros en este tiempo de pandemia y de aislamiento podemos ver ya y visualizar muchas problemáticas económicas, muchas problemáticas sociales que se ven agravadas por esta situación, ¿no? Bueno, esto es un factor de riesgo que puede llevar a muchas problemáticas, tanto individuales como en comunidades, ¿sí? También poca comunicación entre vecinos, poca organización entre vecinos, si estamos hablando de determinados barrios, cuando hay desorganizaciones en la comunidad, falta de oportunidades de empleos, empleos que no se rigen por leyes, ¿sí? Empleos en negro, como se conoce, entre otros. Por suerte vamos a tener factores protectores, que es donde nosotros nos tenemos que apoyar para poder actuar, ¿sí? Entre los factores protectores que podemos encontrar en determinadas comunidades son aquellas normas y aquellas leyes que favorecen a los sujetos en pos de resguardarlos, tanto en seguridad, tanto en determinadas legislaciones que amparen al trabajador, que amparen al vecino, ¿sí? Cuando hay redes de apoyo, programas de apoyo sociales, o en las comunidades, en los municipios, donde hay programas que brindan capacitaciones, que brindan contención, etcétera, como para poder brindar herramientas a la comunidad, ¿sí? En la escuela como factores protectores, estos son algunos ejemplos, ¿sí? Sepan que tenemos que buscar nosotros en donde estemos insertos estos factores. En la escuela podemos encontrar factores protectores como aquellos docentes o identificar aquellos docentes que se comprometen de manera activa con el estudiante, con la escuela, en pos de garantizar no solo la educación, sino también
el proceso adecuado, ¿sí? O la posibilidad de esto, de que se mantenga el estado de salud y de bienestar de sus estudiantes, ¿sí? Cuando hay situaciones de aliento, de refuerzo, de compromiso, de motivar a los estudiantes también. Y bueno, y como factores protectores en una familia, podemos contar con aquellas familias funcionales, aquellas familias donde se apoya al estudiante a pesar de los problemas, pero que se resuelven estos problemas o se intentan resolver, donde hay una comunicación fluida, donde hay compromisos entre el estudiante y la familia, con la escuela también, ¿sí? Cuando hay expectativas claras, cuando hay una buena relación, cuando se maneja el estrés de manera eficaz también, ¿sí? Bueno, y cuando el afecto y las emociones se pueden manejar adecuadamente. No estamos hablando de situaciones perfectas ni modelos ideales que no existan. Existen muchos factores protectores que son los que, como dije recién, nos van a poder facilitar y posibilitar que nosotros podamos actuar con nuestros estudiantes, ¿sí? En pos de la prevención y en pos de evitar conflictos mayores. Sepamos que la prevención es otro gran instrumento que nosotros tenemos para poder actuar y fortalecer nuestro perfil como preceptor. Que se encuentren todos muy bien.